Muy buenos días, chicos y chicas del quinto grado C de la institución educativa 22350 de la Venta Baja. Un saludo de parte del profesor Daniel Grimaldo Mayaute. En la actividad del día miércoles 19 de agosto se ha desarrollado la siguiente situación problemática. Y dice así: conociendo la evolución de las cosas. Vamos a leer el problema. Patty estuvo revisando información por internet sobre la cultura chimú. Ella encontró esta infografía, se refiere a esta, ya hemos visto en actividades anteriores lo que es una infografía, y desea averiguar cuántos siglos duró esta cultura, así como saber cuántas décadas se dedicaron los chimús a edificar estatuas. Vamos a analizar la siguiente infografía y dice: esculturas masculinas y femeninas en Ñan. Antes de despedir a los muertos, las 17 estatuas de maderas halladas en Chan Chan representaban a personajes femeninos y masculinos. Cada uno tenía una peculiaridad. Ídolo hecho de un solo bloque de madera dividido en tres partes. Se refiere a este ídolo. Y según esta infografía nos da que mide entre 1,6 metros, 1,06 metros y 1,20 metros. Y nos dice: cada uno tenía una peculiaridad. Ídolo hecho de un solo bloque de madera dividido en tres partes. Primera parte, llamada péndulo. Acá vemos la llamada péndulo. Funcionaba como estaca, como una estaca que se clavaba por completo al suelo. Aquí podemos apreciarla que esa estaca está clavada en el suelo. 2. Podio. No, el podio, acá vemos el número 2, donde reposa la estatua, la escultura. 3. Estatua, que mide 60 centímetros. Según las investigaciones preliminares, el objeto sería un spudilus. Esta efigie representa al sexo femenino. Las masculinas llevan un caracol entre las manos, ¿no? Aquí vemos lo que lleva entre las manos, que representa al sexo femenino, y las masculinas llevan un caracol entre sus manos, ¿no? Las piezas se hallaron en el Palacio Ñan'an. En total se han encontrado 17 estatuas en 2 hornacinas. De estas tres están vacías. Acá se refieren. Y acá abajo nos da una línea del tiempo acerca de la cultura chavín, el tiempo que se desarrolló hasta que apareció la cultura de los incas. Vemos que empieza a desarrollarse 800 años después de Cristo, avanza en la línea del tiempo hasta el año 1472, ¿no? Mucho antes empieza el periodo de los incas. Después de haber analizado esta infografía, vamos a ver las preguntas acerca del texto que hemos leído, ¿no? Y que hemos también analizado. A. Observa la línea del tiempo y completa. Observamos acá la línea del tiempo y completa. ¿En qué año aparece la cultura chimú? Y según nuestra línea del tiempo aparece en el año 800 después de Cristo. En el año 800 después de Cristo. ¿Hasta qué año se mantuvo la cultura chimú?
Vemos acá nuestra línea del tiempo y nos indica hasta el año 1472. 1472. Dice, ¿en qué año empieza la época de las estatuas? Aquí mismo en mi línea del tiempo me está indicando. ¿En qué año empieza? En el año 1450. ¿Cuándo termina? En el año 1472. Y la cuarta pregunta, ¿qué quiere hallar Patty? Y de acuerdo a lo que nos dice nuestro problema, Patty quiere saber cuántas décadas se dedicaron los chimús a edificar estatuas, ¿no? Volvemos a repetir, así saber, ¿no, Patty? Del problema, cuántas décadas se dedicaron los chimús a edificar las estatuas. Acá abajo podemos ver que nos están dando, nos dice, recuerda, ¿no? 100 años es un siglo, 10 décadas en un siglo y 10 años es una década. También acá nos da otro alcance. En el siglo IX inicia el año 800 después de Cristo y termina en el año 900 después de Cristo. Son los datos que nos dan. ¿Y qué quiere ya Patty? Patty quiere ya la cantidad de décadas. Entonces la última pregunta, ¿qué quiere hallar Patty? Como vemos, en la última, ¿qué quiere hallar Patty? Leemos el problema. Patty estuvo revisando información por internet sobre la cultura chimú. Ella encontró una infografía y desea averiguar cuántos siglos duró esta cultura, así como saber cuántas décadas se dedicaron los chimú a edificar estatuas. Entonces, vayamos a determinar los siglos. Desde el año, como podemos ver, según nuestro línea del tiempo, se inicia en el año 800. Se inicia en el año 800. Continúa hasta el año 900. Al año 1000, 1100, el año 1200, 1300, 1400 y llega el año 1472. Entonces vamos a terminar la cantidad de siglos que duró esta cultura, ¿no? Y vemos de 800 a 900 hay un siglo. De 900 al año 1000 hay otro siglo. Del año 1000 al 1100 hay otro siglo.
Del año 1100 al año 1200 hay otro siglo. Del año 1200 al año 1300 hay otro siglo. Del año 1300 al 1400 hay otro siglo. Y del año 1472, del año 1400 al 1472 hay 72 años. Ya no es un siglo. ¿Cuántos siglos? Contemos. Vamos a contar la cantidad de siglos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 siglos. ¿No? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 siglos. Más 72 años. Por ejemplo, vemos acá en el trabajo del estudiante Inca Quispe, Daniel Fabricio, nos dice, ¿en qué año aparece la cultura chimú? En el año 900. Pero nuestra línea del tiempo nos indica que apareció en el año 800. ¿No? Aquí. ¿Hasta qué año se mantuvo la cultura chimú? Hasta el año 1472. Y vemos que no, 1471. ¿En qué año empieza la época de las estatuas? Acá sí está bien, en el año 1450. ¿Cuándo termina? 1472. ¿Qué quiere hallar Patti? Quiere hallar cuántos siglos duró esta cultura. Muy bien. Ya. El estudiante, acá vemos, Cuya Villagaray, nos dice, ¿en qué año aparece la cultura chimú? En el año 800 después de Cristo. ¿Hasta qué año se mantuvo la cultura chimú? Acá no es lo adecuado. ¿En qué año empieza la época de las estatuas? En 1450 no lo es. ¿Cuándo termina? En 1472, ¿no es así? ¿Qué quiere hallar Patti? Sobre la cultura chimú, pero lo que le faltó especificar al estudiante Cuya Villagaray es los siglos que duró esta cultura. En estudiantes Kate Guamán Anthony Alexis dice, ¿en qué año aparece la cultura chimú? No es la adecuada, no ha respondido adecuado, ha puesto esta fecha. ¿En qué año, hasta qué año se mantiene la cultura chimú? Hasta el año 1472, tampoco no es adecuado. ¿Cuánto termina? No, tampoco. ¿Cuándo termina? Tampoco es el adecuado. ¿Qué quiere hallar Patti? Quería conocer la cultura chimú. Por acá le faltó especificar los siglos que duró la cultura chimú y el periodo de las estatuas. El estudiante Alca Moreno, acá está Alca Moreno, nos dice, ¿en qué año aparece la cultura chimú? 800, muy bien. ¿En qué año termina la época de
¿En qué año empieza la época de las estatuas? Muy bien, 1450. ¿Cuándo termina? 1472. ¿Qué quiere el Pati? Dice, ¿cuántos siglos se desarrolló? Muy bien, Alca Moreno. William Adriano, felicitaciones, lo ha hecho bien. El estudiante Aldo Darín Pecho, Adrián Angelí. Vamos a ver. ¿En qué año aparece la cultura chimú? Ha puesto en el año 900, no lo es. ¿En qué año empieza la época de las estatuas? Es de 1450 a 1472, bien. ¿En qué año empieza las estatuas? Es en el año 1450. Acá. ¿En qué año termina? En el año 1472, no lo es el adecuado. ¿Qué quiere hallar Pati? ¿Cuántos siglos y cuántas décadas se desarrolló la cultura chimú? Bueno, sí, está bien. Se completa la respuesta. Bien. El estudiante Paco Pacaya Milagro Sulamita. ¿En qué año aparece la cultura chimú? Es el año 800. No es la respuesta adecuada. ¿En qué año empieza la época de las estatuas? En el año 1450 y termina acá en el año 1472. No lo ves. ¿Qué quiere el Pati? ¿Durante cuántos siglos se desarrolló la cultura chimú? Muy bien. Muy bien esa respuesta. El estudiante Portal Ramírez Víctor Alexander. Vamos a ver. ¿En qué año apareció la cultura chimú? En el año 800 después de Cristo. ¿En qué año empiezan las épocas estatuas? En 1450. ¿Cuándo termina? 1472. ¿Qué quiere hallar Pati? ¿En cuánto se le desarrolló? Sería el tiempo o la fecha en que duró su desarrollo de la cultura chimú. ¿Se entiende su respuesta? El estudiante Ramos Nima Carlos Rubén. ¿En qué año aparece la cultura chimú? Es en el año 800. ¿En qué año empieza la época de las estatuas? En el año 1450. ¿Y cuánto termina? Termina en el año 1472. No es la respuesta adecuada. ¿Qué quiere hallar Pati? ¿Durante cuántos siglos se desarrolló la cultura chimú? Muy bien. El estudiante Itan Ramírez Huancaboar Itan Nietzsche nos da unos cálculos sobre décadas y siglos. ¿Ya? También es válido. Continuamos. De la página 80 del programa de Pati seguimos B. Ahora nos dice que Lola está ayudando a Pati y organiza los datos. Entonces Lola ha organizado en una tabla toda la información que ha encontrado Pati en la infografía acerca de la cultura chimú. Dice inicio, ojo, observen, inicia en el año 800 después de Cristo. Muchos estudiantes han puesto 900. Inicia en el año 800 después de Cristo. 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 después de Cristo. La época de las estatuas del 1400, no, perdón, del 1400 al 1472 y en los incas que empiezan en el año 1500. Entonces, después de ver esta tabla, vienen las siguientes preguntas. ¿Cuántos años hay? Entre los años 800 después de Cristo y 900 después de Cristo?
Aquí corresponde, hay 100 años. Entre el año 900 después de Cristo y 1000 después de Cristo, también hay otros 100 años. Entre 1200 después de Cristo y 1300 después de Cristo, ahí también hay otros 100 años. Seguimos leyendo la siguiente tabla y nos dice: C. Con la información de Paco, complete el cuadro. Inicio, no, cultura chimú. Inicio 800 después de Cristo, 900 después de Cristo, 1000 después de Cristo, 1100 después de Cristo, 1200 después de Cristo, 1300 después de Cristo, 1400 después de Cristo, de 1400 a 1472 y la época de los incas en el año 1500 después de Cristo. Entonces completamos. Acá hay un dato que nos dice así: en el siglo IX se inicia en el año 800 después de Cristo y termina en el año 900 después de Cristo. Es el siglo IX. Empieza el siglo IX. Acá sería el siglo X, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, siglo XIV, siglo XV. Acá sería el siglo XVI, ¿no? Porque entre el año 1400 al 1500 se empezaría el siglo XVI. A la pregunta, la D, analiza y contesta. Entre los años 1472 después de Cristo y 1400 después de Cristo hay un siglo. No. ¿Por qué? Porque un siglo ya sabemos que son 100 años. Y no de 1472 a 1400 no hay un siglo. ¿Cuántas décadas hay entre los años 1400 y 1472? Si hacemos una resta de 1472 menos 1400, nos sale 72 años. Sería 7 décadas. 7 décadas con 2 años. 7 décadas con 2 años. Y dice, elabora una tabla para las décadas entre estos años. Elabora una tabla para las décadas entre estos años. Entonces elaboramos nuestra tabla. Elaboramos una tabla. Comenzamos a elaborar nuestra tabla para las décadas entre esos años, ¿no? 1400 y 1472. Acá sería 1400 1472
1410, una década, 1420, otra década, 1430, otra década, 1440, otra década, 1450, otra década, 1460 y 1470. ¿Ya? Ahí están las décadas. Ordenamos. Entonces, aquí está nuestro cuadro, nuestra tabla. Y vamos a ver cuántas décadas hay. ¿No? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 décadas. 7 décadas. Porque de 1400 a 1410 hay una década. De 1410 a 1420, otra década. De 1420 a 1430, otra década. De 1430 a 1440, otra década. De 1440 a 1450, otra década. De 1450 a 1460, otra década. Y 1460 a 1470, otra década. ¿Cuántas hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 décadas más 2 años. Aquí viene la siguiente pregunta. ¿Cuánto tiempo estuvieron luchando los chimús contra los incas antes de ser sometidos por el imperio incaico? Exprésalo en décadas y en años. En la línea del tiempo, acerca de donde está la cultura chavín, podemos apreciar que esta cultura chimú, perdón, de la línea del tiempo de la cultura chimú, podemos apreciar que estuvo una duración hasta el año 1472. Y que nos dice que en este periodo es cuando aparecen los incas, ¿no? Y asumimos que a partir de esta fecha, de esta línea que empieza la barra morada, la barra morada, estuvieron peleando en este periodo los chimús contra los incas, ¿no? Y por lo tanto, a partir del año 1450, que empezó la lucha con los incas y culminó hasta el año 1472, que es lo que dura, ¿no?, el tiempo de la cultura chimú. Podemos deducir, mirando la cronología en la línea del tiempo, que estuvieron peleando 22 años. Entonces la pregunta, ¿cuánto tiempo estuvieron luchando los chimú contra los incas antes de ser sometidos por el imperio incaico? Exprésalo en décadas y en años. Serían 2 décadas.
2 años. ¿Cuánto tiempo duró el Imperio Chimú? Exprésalo en siglos, décadas y años. Entonces la pregunta, ¿cuánto tiempo duró el Imperio Chimú? Exprésalo en siglos, décadas y años. Observamos acá nuestra línea del tiempo, vemos cuántos siglos, del siglo 800 al siglo 900, un siglo, 2 siglos, 3 siglos, 4, 5, 6 siglos. Ha durado 6 siglos. Y del año 1400 al año 1472, 7 décadas, con 2 años. Por lo tanto, el Imperio Chimú duró 6 siglos, 7 décadas, 2 años. La cultura Chimú se mantuvo durante 6 siglos y 7 décadas. Vamos a ver los trabajos de los estudiantes. Observamos. Nos dice, Pati organizó los datos en una tabla, ayúdala a completar. Ya ha completado. Después de Cristo, el estudiante Abdularim Pecho Adrián Angelín. Con la información de Pati completa la tabla. Siglo X, 11, 12, 13, 14, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Pero aquí es un siglo. 15 y 16. Claro, porque de 1472 a 1472 está en el siglo XV. ¿Está bien? ¿Cuántos años hay entre los años 800 y 900? 100 años. ¿Cuántos siglos son? Un siglo. Entre los 900 después de Cristo y los 1200, ¿cuántos siglos hay? 3 siglos. Bien. Entre los 1200 y los 1400 hay 2 siglos. Hay un siglo entre los años 1472 después de Cristo y 1400. No hay. Muy bien, porque un siglo son 100 años. ¿Cuántas décadas hay entre 1400 y 1472? Hay 7 décadas. Muy bien. Elabora una tabla para las décadas de estos años. 1410, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Bien, muy bien, está muy bien. El estudiante Abdularim Pecho, ¿lo ha hecho bien? El estudiante Paco Pacaya, estudiante Paco Pacaya, Milagro Sulamita, vamos a ver. Ha hecho su tabla, bien. Siglo 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, el siglo XV está muy bien dentro del año 1400, 1472 y siglo XVI. ¿Cuántos años hay entre los siglos 800 y 900? Ha puesto 100 años. ¿Está bien? 100 años. ¿Cuántos años hay? ¿Cuántos siglos son? Un siglo. Entre los 900 después de Cristo y 1200, 300 años, 3 siglos. Entre los 1200 después de Cristo y 1400, 200 años, 2 siglos. Contesta. Hay un siglo entre los años 1472 y 1400. No lo hay, porque un siglo son 100 años. ¿Cuántas décadas hay entre 1400 y 1422? 7 décadas. Muy bien. Elabora una tabla para las décadas entre estos años. Claro,
décadas, cada 10 años, 1400, 1410, 1420, 30, 40, 50, 60, 70. La cultura chimú se desarrolló durante, hemos dicho que la cultura chimú se mantuvo o se desarrolló durante 6 siglos y 7 décadas. No, no lo es lo adecuado. Pasamos al siguiente estudiante, Escate Guamán Anthony Alexis. Ya vemos que se ha completado la tabla, pero no se aprecia muy bien el contenido. Ya, pero asumiremos que sí lo ha hecho de manera adecuada. El estudiante Cuya Villagaray Freddy, Cuya Villagaray Osmar Freddy. Aquí vemos que sí se aprecia. Hay 100, dice, ¿cuántos años hay entre los años ¿cuántos años hay entre los 800 y 900 después de Cristo? 100 años, muy bien. Entre 900 después de Cristo y 1000 después de Cristo, otros 100 años. Entre los 1200 después de Cristo y 1300, 100 años. A ver, siglo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ¿está bien? Entre los años 1472 y 1400, ¿hay un siglo? No. ¿Cuántas décadas hay entre los años 1400 después de Cristo y 1472? Hay 7 décadas. Elabora una tabla para las décadas. Claro, décadas, pero décadas sería 1, ¿no? 1, 2, 3, 4, 7 décadas. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿En cuánto tiempo estuvieron luchando los incas antes de ser sometidos por el imperio incaico? Hemos quedado en 70. Acá lo hemos visto. 22 años. Y dice, ¿cuánto tiempo duró el imperio Chimú? 6 siglos, 7 décadas, 2 años. Acá le faltó. La cultura Chimú se mantuvo durante 6 años y 7 décadas. Ya, ahí está bien. El estudiante Inca Quispe, Daniel Fabricio. Dice, no ha respondido, veo que le falta, no veo la respuesta, el estudiante Inca Quispe, siglo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16, ¿no? De 1400 a 1472 está el siglo 15. Acá no ha respondido. Acá es décadas. 1400, 1410, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Ya 7 décadas. Acá no ha respondido. ¿En cuánto tiempo estuvieron luchando los Chimú antes de ser sometidos por el imperio incaico? Hemos quedado en 22 años. ¿Cuánto tiempo duró? Acá lo hemos visto. 6 siglos. 7 décadas. 2 años. Se mantuvo 6 siglos, 7 décadas. ¿No? Este es el estudiante Inca Quispe Daniel Fabricio. El estudiante Ramos Nima Carlos Rubén. Vamos a ver. Muy bien, ha completado su tabla.
Empezamos por el siglo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Muy bien, en los años de 1400 a 1472 está incluido el siglo 15, siglo 16. ¿Cuántos años hay entre los años 800 y 900? 100 años. ¿Cuántos siglos son? Un siglo. Entre los 900 después de Cristo y 1200 hay 300 años, 3 siglos. Entre los 1200 y 1400 después de Cristo, 200 años, 2 siglos. Analiza y contesta. Hay un siglo entre los años 1472 y 1400, no hay un siglo porque un siglo son 100 años, ahí no hay 100 años. ¿Cuántas décadas hay entre los años 1400 y 1472? 7 décadas, muy bien. Elabora una tabla para las décadas entre estos años. Claro, 100, 20, 30, 40, 50, muy bien. La cultura la Chimú se desarrolló durante 6 siglos, aquí, y 7 décadas, ¿ya? Pero la mayor parte está bien. Estudiante Ramos Nima Carlos Rubén. Estudiante Alca Moreno William Adriano. Muy bien, ha completado la tabla. La siguiente tabla, siglo 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, siglo 16. Claro, acá el año 1400, 1422 está dentro del siglo, ¿no? Dentro del siglo 15. ¿Cuántos años hay entre los años 800 y 900? 100 años. ¿Cuántos siglos es un siglo? Entre los 900 y los 1200 hay 300 años, 3 siglos. Entre los 1200 y 1400 hay 200 años, 2 siglos. ¿Hay un siglo entre los años 1472 y 1400? No hay, porque sabemos que un siglo son 100 años, y ahí no hay 100 años. ¿Cuántas décadas hay entre los años 1400 y 1472? Hay 7 décadas, muy bien. Elabora una tabla con los años. Elabora una tabla para la década entre estos años. Ya está bien su tabla. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero acá también debió haber mencionado los años, ¿no? De 1400 a 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460 y 1470, ¿no? Debió haber puesto estas cantidades. La cultura Chimú se desarrolló entre 6 siglos y 7 décadas. Muy bien. Alca Moreno, muy bien. ¿Están todos bien? El estudiante Portal Ramírez Víctor Alexander. Vamos a ver. Aquí ha completado. Bien. El siglo 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya. No, sigue 16. ¿Cuántos años hay entre los años 800 después de Cristo y 900? 100 años que es un siglo, 300 años que son 3 siglos, 200 años que son 2 siglos. No hay. Entre 1472 y 1400 no hay, porque son 100 años. ¿Cuántas décadas hay? Son 7. Acá también debió haber elaborado, colocado la fecha, ¿no? 1400. 1400, 1410, 1420, 1430, 1440, 1450, 1460 y 1470. Le faltó esta parte. La cultura Chimú se desarrolló entre 6 siglos, 7 décadas. ¿Bien? Muy bien, estudiante Portal Ramírez. Y eso ha sido todo, estudiantes. Y el estudiante Ramírez Huancahuat Itan Nietzsche también nos ha presentado datos sobre las décadas, operaciones, que me parece que están bien. Un saludo de parte del profesor Daniel Baldo Mayagüe, hasta la próxima actividad.